Atenas, en griego antiguo Athina, es la capital de Grecia y actualmente la ciudad más grande del país. La población del municipio de Atenas es de 664.000 habitantes, pero su área metropolitana es en Atenas. Estamos visitando la Acrópolis de Atenas. Estamos justamente ahora en el Partenón, en el corazón de la Acrópolis, una colina que domina toda la ciudad de Atenas. Atrás mío, el Partenón, que está en restauración. Cada tanto lo van limpiando y lo van manteniendo, y está justo en una obra de restauración en este momento. Y bueno, esta era la sede de la antigua cultura griega, que fue el origen y la cuna de la cultura romana. Los romanos tomaron muchas de las ideas y la idea del imperio que tuvieron a partir de los griegos, lo desarrollaron y después los dominaron. Y desde aquí dominaron toda la región, todo lo que es toda Europa, parte de África y Medio Oriente. Bueno, vamos a recorrer un poquito esto. Tiempos, la población declinó considerablemente, quedando reducida a 4.000 habitantes. Los otomanos hicieron de esta ciudad una nueva con el nombre de Casa, otorgaron libertad de culto a los no musulmanes. Tras la Guerra de la Independencia griega, en el año 1821, Atenas pasó a formar parte del nuevo Estado griego y fue nombrado oficialmente capital de Grecia el 18 de septiembre de 1834. El municipio de Atenas se encuentra en el centro del área metropolitana y es el centro administrativo del Estado griego. El principal núcleo comercial se concentra en la parte mayor, junto con los restos arqueológicos y atracciones turísticas. La parte más central y antigua de Grecia son los barrios de Plaka y Monasteraki, inmediatamente al norte de la Acrópolis. Son zonas turísticas y pintorescas de calles estrechas e irregulares, numerosos comercios locales y hotelería múltiples ejemplos destacados de arquitectura neoclásica. La Catedral Metropolitana de Atenas se ubica allí. En la parte más alta de la placa se encuentra la Anacórtica, un pequeño barrio de viviendas con estilo típico de las... La palabra Acrópolis proviene de los griegos acropo, significa extremo. Hace referencia a la parte más alta de la ciudad. En la actualidad se suele restringir el término a la parte más alta de las antiguas que edificaron durante la época de Pericles entre el 499 a.C. y el 429 a.C. Desde otro ángulo, en este momento estamos viendo el lateral del templo principal de la Acrópolis, aquí el Partenón, perdón. Y ahora, hacia la izquierda del Partenón, tenemos las figuras de la Cariátides, una de las deidades más importantes de las épocas de la cultura greca. De la cultura greco-romana, porque en realidad los griegos pasaron su cultura a la cultura romana, que luego la trasladó hacia Occidente. El antiguo templo de Atenea albergaba una estatua de Atenas Polias y fue sustituido por el Erectión. El Partenón fue construido sobre los restos del templo anterior, denominado Pre-Partenón. Otros edificios religiosos y civiles estaban repartidos por toda la montaña. Todos se conservaron en bastante buen estado hasta el siglo XVI, cuando, a causa de la dominación otomana, el Partenón se convirtió en mezquita, el Erectión en harén y los propileos en polvorín. Durante el asedio a Atenas del año 1687, los venecianos, bajo el mando del general Francesco Morosini, hicieron grandes destrozos con sus bombardeos. Un golpe de mortero destruyó en gran parte el Partenón, ya que los musulmanes lo utilizaban como un polvorín, siendo en aquella ocasión cuando se derrumbó el techo del templo. Ya en la época micénica se encontraron vestigios de un palacio erigido en este sector. La Acrópolis tuvo gran actividad constructora durante la segunda mitad del siglo VI. Y ahora tenemos el Partenón en su plenitud desde el lado frente. Podemos observar la forma triangular del techo y la columnata griega. Recordamos que había un estilo románico y un estilo griego en las columnas que tenían distintos capiteles. Bueno, estamos viendo ahora las columnas de estilo griego. El techo del templo. Ya en la época micénica se encontraron vestigios de un palacio erigido en este sector. La Acrópolis tuvo gran actividad constructora durante la segunda mitad del siglo VI a.C. En el año 480 a.C. los
persas saquearon y destruyeron los edificios existentes en aquel momento en la Acrópolis. Las excavaciones arqueológicas del año 1886 descubrieron una fosa con 14 imágenes. La Acrópolis clásica comprende el periodo entre el año 479 y 447 a.C., donde se levantaron la mayoría de los edificios más famosos. Pericles confió la dirección de las obras de la Acrópolis al autor Fidias, quienes comenzaron la construcción allá por el año 447 a.C. El interior del edificio estaba dividido en salas independientes con una entrada por cada lado, dividida por 8 columnas dóricas en 3 naves centrales, donde se encontraba la escultura de Atenea. En la sala occidental, 4 columnas en el centro de estilo jónico guardaba el tesoro de la diosa y recibía el nombre de Partenón, es decir, Sala de las Vírgenes. La fachada principal está orientada hacia el oriente, punto donde sale el sol. Tiene una superficie de 64 metros por 30 metros de altura y columnas de 10,45 metros. El Partenón alojaba el gran estatua de la diosa Atenea Partonos, que se realizó en la época de Pericles. Esta escultura era de oro y marfil, tenía unos 15 metros de altura con un pedestal. El Erectión inició su construcción en el año 421 durante la legua de la paz de las Niceas. El Propileos era la entrada a la Acrópolis de Atenas, fue construido en el año 437 a.C. El lado frontal del Partenón podemos observar la entrada de columnatas, el techo de las aguas y detrás del Partenón se encuentra una gigante bandera de Grecia flameando en el cielo, custodiando este patrimonio de la humanidad. Detrás, toda la ciudad de Atenas. El teatro de Dionisio fue construido en la segunda mitad del siglo V a.C. Contaba con una parte trasera donde los actores se cambiaban de indumentaria. El Odeón de Pericles se construyó bajo el mandato de Pericles y cerca del teatro de Dionisio. Contaba de una planta rectangular, doble hilera de columnas para la sustentación de un techo y propileo. Se utilizaba para representaciones musicales que empezaron en el año 446 a.C. Durante el periodo romano, diversos emperadores y personajes destacados reformaron y realizaron nuevas construcciones en la Acrópolis de Atenas. Entre ellas se encuentra la Torre de Agripa, de casi 14 metros de altura, construida en mármol. En el año 178 a.C. se había colocado en ella la estatua de Eumenes II. Posteriormente se colocó otra de Agripa llena del emperador Augusto. Un ducado en Atenas. Aragoneses y sicilianos también ocuparon la ciudad en diversos momentos, y el ducado de Atenas junto con el de Pomoatria pasaron a poder aragonés, pero finalmente en 1456 fue conquistada por el Imperio Otomano. En lo siguiente Bueno, hace escasamente 2 horas hemos desembarcado con un vuelo de Βάδιζα σκύφτος, πάντα μοναχός, στην ανηφοριά και στην παγωνιά. Συνευχές, κλείνεις τις πληγές, κρύβεις το κρασί μέσα στο φιλί και τη ξαστεριά στη γλυκιά ματιά.
κι όταν διψάς το φίλι μου να ζητάς στην καρδιά μου να κουμπάς.